Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas una vez más a nuestra Escuela Socialista de Educación. Hoy estamos en Pamplona con el consejero de Educación de la Comunidad Foral de Navarra para hablar de un tema de máxima actualidad, como es la reorganización de los horarios escolares, nuevos servicios educativos y más equidad que tienen que venir parejos a esta nueva reorganización de los horarios. Y vamos a tratar este tema porque efectivamente hoy en día en el sistema educativo somos muy conscientes de cuando se diseñaron los horarios escolares fue hace una serie de décadas y en aquellos momentos la situación social era muy diferente a la que nos encontramos hoy en día. En aquellos tiempos las mujeres no estaban tan inmersas en el mundo laboral, muchísimas mujeres pasaban más tiempo en su hogar, haciendo las tareas domésticas, cuidando con ese modelo de mujer más centrado en el ámbito del hogar, apoyando a sus hijos en las tareas escolares, estamos hablando de hace décadas. Y claro, desde aquellos tiempos a nuestro sistema, hoy en día han cambiado muchas cosas. La mujer fundamentalmente se ha incorporado al mundo laboral, hay más complicación para poder conciliar las tareas del hogar, la familia y, por supuesto, las tareas del ámbito laboral y no hay un lugar mejor que el centro educativo para que todas estas demandas, nuevas demandas sociales, tengan un lugar en las jornadas escolares. Entonces, a lo largo de las décadas nos hemos ido encontrando con que pasamos de una jornada partida, ¿no?, que era aquel modelo que comentaba anteriormente, en la que muchos niños acudían a casa a la hora de la comida, volvían nuevamente al colegio, podían hacer actividades extraescolares, pero con estas nuevas demandas laborales y sociales hemos encontrado que hay cada vez pues más peticiones para que la escuela cumpla una serie de funciones que anteriormente no tenían, fundamentalmente esa de la conciliación. Pasó el tiempo y muchos centros, muchas comunidades autónomas optaron por abrir ese modelo de jornada partida a un nuevo modelo de organización escolar, un nuevo modelo de horario escolar que fue el de la jornada continua. La jornada continua venía acompañada de una serie de requisitos, como puede ser la oferta de actividades extraescolares. Habitualmente se requería un mínimo de 2 horas de actividades extraescolares y, lógicamente, pues ese tipo de actividades extraescolares venían siendo organizadas por o bien familias a través de las AMPAs o bien también con la colaboración de distintas administraciones como pueden ser las administraciones locales y también administraciones autonómicas, como es el caso en algunas comunidades autónomas, caso de Extremadura, que optaron por ofertar este tipo de actividades extraescolares de manera gratuita y como parte también de los proyectos educativos de los centros. Fue pasando el tiempo, hemos visto que han proliferado ese tipo de jornadas continuas en la mayoría de las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco y de Cataluña, que siempre han optado por la jornada partida, y nos encontramos actualmente con que hay una nueva demanda por parte de las familias, pero también por parte de distintos expertos a través de distintos informes educativos que vienen a decir fundamentalmente que cuanto más tiempo se pasa en los centros escolares, más posibilidades hay de que los alumnos tengan mejores resultados educativos y por otro lado, pues aquellos alumnos que tienen o que pasan más tiempo solos en el entorno familiar, en el entorno del hogar, sin tener un acompañamiento, pues tienen más tasas o más posibilidades de caer en fracaso escolar o peores resultados educativos. Este es el debate que tenemos encima de la mesa, acompañado también de algún informe de la OCDE que ha recomendado a España que se opte en un mayor número de casos por la jornada partida, más que la jornada continua, por estos motivos que decía anteriormente, para incentivar o promover unas mayores tasas de éxito escolar y, por tanto, bueno, pues el debate, teniendo en cuenta también que cada vez hay más familias que están reclamando una mayor atención educativa en los centros y también una mayor atención a través de esos servicios complementarios, ¿no?, que forman parte ya de
pues, de la realidad de la mayoría de los centros educativos, como puede ser a través de las actividades extraescolares o a través de actividades complementarias, incluso también a través de actividades de refuerzo educativo, ¿no?, con programas que vienen acompañados y financiados no por parte del Gobierno de España, como puede ser el programa Proa Plus, pero la cuestión es que hoy en día se requiere o se pide por parte de cada vez más familias un mayor tiempo en los centros escolares, pues, para poder conciliar, como decía anteriormente. Y ante esto, pues evidentemente las distintas administraciones educativas están buscando distintas actuaciones, tanto a través de mayores dotaciones de servicios complementarios, como puede ser también a través de la ampliación del servicio de comedor escolar o también aulas matutinas, que habitualmente consisten en una apertura de los centros antes del horario lectivo, y también, pues, con una oferta de actividades extraescolares, ¿no?, como comentaba anteriormente. Y nos preguntaremos todos qué hacemos hoy aquí en Navarra. Bueno, pues estamos hoy aquí en Navarra con el consejero de Educación, Carlos, bienvenido. Carlos Gimeno, que ya es el segundo periodo de la segunda legislatura, una comunidad que ha planteado algo que en estos momentos es de pleno debate dentro de la comunidad educativa, que es esta cuestión de la jornada, ¿no?, de los tiempos escolares. Y se ha abierto este debate porque se ha hecho público, ¿no?, un informe, un borrador de un informe del Consejo Escolar de la Comunidad Foral de Navarra, que regula de alguna manera el tipo de jornada continua, partida, y se plantea que en el futuro, pues, que la tendencia sea a optar por la jornada partida en la Comunidad Foral de Navarra, si no me equivoco. Y bueno, pues sobre estas cuestiones de plena actualidad, porque es el debate hoy en Navarra y somos conscientes de que no es un debate educativo exclusivo de la Comunidad de Navarra, sino extendida a otras comunidades autónomas, y teniendo en cuenta que en nuestra escuela socialista siempre intentamos hablar de todo lo que son las novedades, las tendencias, la innovación, aquello que preocupa a la comunidad educativa, pues nos encontramos hoy aquí para tener un coloquio y ver no simplemente esas opciones, esos proyectos que tiene la Consejería de Educación de Navarra para dar respuesta, ¿no?, a las demandas sociales y de la comunidad educativa, sino también una serie de proyectos que vienen desarrollando en su comunidad y que va a seguir desarrollando a lo largo de estos próximos 4 años y que van a dotar de más calidad todavía, si se puede, a la comunidad educativa de Navarra. Así que, bueno, Carlos, cuéntanos en qué consiste esa orden foral, qué es lo que os habéis planteado y qué os ha llevado a impulsar esta orden. Bueno, yo creo que es una cuestión que estaba pendiente en el sistema educativo navarro. Los tiempos escolares, la organización de las jornadas escolares es una cuestión muy significativa, es una cuestión muy relevante, y en esta circunstancia estaba regulada en nuestra comunidad foral desde el 2007 con una resolución con carácter experimental. Obviamente en la legislatura anterior hubo cambios estructurales en el sistema educativo de navarro, cambios muy profundos, tanto en el proceso de admisión como en otras cuestiones muy derivadas y muy asociadas, muy ligadas a la nueva ley educativa, pero no pudimos afrontar esta circunstancia, y era el momento de establecerlo con una norma, con más consistencia, con más empaque, que pudiera tener un refrendo mejor. Es decir, quiero decir que la única jornada que estaba reconocida normativamente era la jornada partida. Con la orden foral que vamos a promulgar, que se va a publicar próximamente, obviamente se van a reconocer otro tipo de organizaciones horarias, como puede ser la jornada continua y la jornada flexible, pero desde el 2007, que es donde estaba esta resolución experimental, hasta hoy, han pasado 13 años. Nada tiene que ver la educación de hace 13 años con la educación de hoy, y nada tiene que ver la sociedad de hace 13 años con la sociedad que hoy tenemos, y por lo tanto creemos que es un buen momento para establecer un debate que tiene que ir más centrado en los tiempos de aprendizaje. Y si me permites, porque este proceso es un proceso ya participativo, de que lleva más de 2 cursos académicos, hubo un proceso de gestión compartida con todos los agentes educativos y sociales que están en el sistema educativo, se profundizó con las federaciones de padres y madres, se encargaron unas jornadas al Consejo Escolar de Navarra al respecto,
y obviamente antes de publicar la normativa hemos vuelto a establecer contacto. Por lo tanto, la dificultad que yo entiendo, que yo veo digamos, en el debate educativo, es que estamos hablando de un debate, si se me permite, bipolar, una dicotomía entre jornada partida, entre jornada continua, que dificulta, que obstaculiza hacer un debate más profundo, un análisis más pormenorizado de lo que necesita el sistema educativo. Y cuando digo lo que necesita el sistema educativo, hablo del alumnado, porque es el destinatario de un servicio público como es el de la educación. Esa es la realidad. Nosotros entendemos los factores diferenciales que puede haber entre otros agentes de la comunidad educativa, pero nos centramos en un servicio público cuyo destinatario es el alumnado y, por lo tanto, a mí me gustaría que el debate se elevase, si se me permite, que entiendo que todo el mundo tiene unas gafas con las que ve la realidad, que hay una diversidad, que hay una pluralidad, que hay factores absolutamente diferenciales, pero que hay que profundizar, si quieres luego podemos seguir hablando, en ese debate de los tiempos de aprendizaje, que creo que es el debate que toca ahora, que está en la agenda educativa, en la agenda de políticas educativas públicas, y que ese es el debate que no se está teniendo. Se está teniendo un debate pues muy enfocado a las necesidades de unos, de otros, de determinados sectores, y también, si me permites, para acabar esta primera pregunta, creo que hay que cambiar esa visión del profesorado simplemente sobre la cuestión y ampliarla, como digo, más a quien es destinatario del servicio público, que son las familias y, por ende, el alumnado. Bueno, yo creo que hay que centrarlo en el alumnado, lo has dicho y lo has dejado muy claro, y precisamente de lo que se trata es de evitar también que el alumnado sufra cualquier tipo de segregación, ¿no? Y que, evidentemente, pues por lo menos por lo que se conoce, ¿no?, de determinados informes, como yo mencionaba anteriormente, pues los chavales que no tienen esa posibilidad, ¿no?, de asistir a actividades extraescolares, no tienen esa capacidad, ¿no?, por sus familias de pasar más tiempo en el ámbito escolar, al menos los informes educativos, los informes internacionales dejan claro que tienen menos oportunidades de aprendizaje, sobre todo aquellos alumnos que provienen de un entorno escolar, familiar más desfavorecido. Entiendo que es una de las razones que os ha llevado a reflexionar y a plantear las distintas opciones dentro de los horarios escolares, porque al fin y al cabo la educación está destinada a educar al alumnado, a hacerlo en la mejor de las circunstancias y, por supuesto, por lo menos dentro de un proyecto socialista, está muy claro que hay que evitar cualquier tipo de segregación y garantizar la igualdad de oportunidades, ¿no? Sí, efectivamente, en estos 13 años que acabo de escribir ha pasado una cuestión absolutamente insólita, absolutamente inaudita, nunca antes vista. Ha habido una pandemia. Ha habido una pandemia donde obviamente se han reducido las ratios, se han reducido los espacios, ha habido una organización diferente y donde se tendió a una organización horaria por motivos de prevención, higiene y seguridad. Pero la pandemia ha generado unas circunstancias, ha sido unas circunstancias absolutamente excepcionales. Ha sido un vuelco, ha sido una educación truncada y eso ha generado otras dificultades, es decir, ha habido una brecha digital, ha habido una brecha social y ha habido una brecha de aprendizaje, podríamos decir. Efectivamente, esta cuestión lo que establece es prioridades en la agenda política educativa pública que hay que establecer. Una prioridad es recuperar los niveles de aprendizaje, porque obviamente estuvimos en un periodo de educación no presencial, luego estuvimos en otro periodo con grupos de contingencia, lo que coloquialmente se ha conocido como grupos burbuja, donde las interacciones se redujeron, donde la socialización se redujo, donde la comunicación no estuvo en su pleno nivel, y eso también ha tenido otra repercusión, no solo en los niveles de aprendizaje, sino también en los niveles de bienestar emocional del alumnado. Por lo tanto, a nivel de prioridades están estas dos cuestiones: recuperar los niveles de aprendizaje del alumnado y recuperar emocionalmente al mismo. En este sentido, y en el análisis más profundo que yo trasladaba sobre los tiempos de aprendizaje, todos los que estamos, los muy cafeteros sobre todo, los que estamos en este ámbito de la educación, conocemos lo que se llama el efecto Mateo. Es decir, hay familias que no tienen las mismas oportunidades para tener los estímulos educativos, la diversidad de oportunidades que otras familias pueden tener. Es decir, es necesario que cada familia determine y haga un análisis del tiempo de ocio, si es estructurado o no es estructurado, que haga un análisis de si ese tiempo de ocio, ahora una cuestión que está muy de moda estos días, hay un
sobreconsumo de pantallas, si hay un sobreconsumo de medios digitales, pero hay una cuestión importante. En la organización que establecía la resolución experimental a la que he hecho alusión de 2007, se establecían unas actividades extraescolares que evidentemente eran segregadoras, es decir, los que tenían posibilidades económicas podían acceder a las mismas y los que tenían un riesgo de exclusión más alto o con economías sociales más desfavorecidas no podían afectar. Por lo tanto, en las coordenadas normativas de la autonomía de los centros, estos pueden utilizar el horario lectivo como lo consideren, pero es importante que informen a las familias de cómo lo van a organizar. Y obviamente tienen que ofertar de manera obligatoria una atención educativa, un horario de alguna manera que sale del horario lectivo, puede salir de la atención directa, puede salir de las horas de cómputo lectivo que pueda tener el profesorado, pero tiene que haber una atención directa organizada por el centro, establecida por profesionales del centro, si escogen la jornada continua, tiene que ser obligatoria y voluntaria para el alumnado, con la idea de compensar educativamente las cuestiones sociales que acabo de describir y que acabo de mencionar. Bueno, pues hablando de la reorganización de horarios, la orden foral deja muy claro, ¿no?, que la nueva reorganización de los horarios. Sí que nos gustaría que nos contases, nos informases de qué manera la orden puede afectar al horario del currículum lectivo, ¿no?, de las horas lectivas. Y, por otro lado, también qué flexibilidad, ¿no?, en relación a la reorganización de los horarios se puede permitir a través de esta orden, ¿no? Porque yo entiendo que parte del objetivo es que la reorganización de todos los horarios vayan, como decías anteriormente, en beneficio del alumnado y una buena parte, ¿no?, también respetando el espíritu de la nueva ley de educación, es que haya una mayor flexibilidad también en la organización de horarios, de tiempos, de espacios, ¿no?, con el fin de beneficiar claramente al alumnado. Sí, bueno, yo también creo que hay que tener una consideración, que el horario de los docentes no tiene por qué, quiero decir, no tiene por qué desligarse del horario del alumnado, que es una cuestión que estaba ocurriendo. Yo entiendo que hay factores diferenciales, pero la norma, de momento, reconoce las organizaciones horarias que no estaban reconocidas. Es decir, la jornada continua realmente no existe en norma, no es consistente, ni la jornada flexible. Lo que era consistente es la jornada partida. Es lo único que estaba reconocido en norma. Y como decía, los centros, en las coordenadas de su autonomía, porque también creo que es importante establecer esas coordenadas de autonomía que tienen los centros y que los centros, con su comunidad educativa, puedan determinar la organización horaria que deseen, porque hay una disposición transitoria que permite partir de la jornada partida que por defecto se va a instaurar y poder elegir una disposición adicional que puede permitir que las comunidades educativas, que los centros, puedan elegir una u otra jornada. Pero lo que es importante establecer es que los centros tendrán que organizar un horario lectivo. Es decir, los centros tendrán que determinar si de las horas que tiene el profesorado de atención directa establecen algún tiempo para atender esa franja, esa hora de 45 minutos que se va a establecer de forma obligatoria por las tardes, si se escoge la jornada continua, o lo van a escoger de las horas de cómputo lectivo, que puede afectar, pues, a la coordinación, a las guardias, a otro tipo de consideraciones que tienen los centros. Pero eso lo van a decidir las comunidades educativas, lo van a decidir los centros. Pero tienen que informar a las familias, porque obviamente si se escogen horas de atención directa, pues quizás, y depende de cómo se organiza el centro, podría afectar a algún desdoble, podría afectar a algún refuerzo, podría afectar a alguna cuestión que puede ir muy relacionada con la equidad y que puede ir muy relacionada con la atención a la diversidad y a la respuesta educativa más ajustada. Si establecen que el horario con el que van a atender por las tardes, en esa hora que se tiene que ofertar obligatoriamente, las van a hacer del cómputo lectivo, pues efectivamente quizás tendrán que organizar las coordinaciones de otra manera. Y eso creo que es lo que es necesario informar a las familias para que sepan de dónde se van a detraer esas horas. Porque claro, también es cierto que estamos viendo que la resolución anterior experimental, si se me permite la expresión, era una especie de embudo, porque si las comunidades educativas, y cuando digo comunidades educativas digo los centros, optaban a la jornada continua, eso no era reversible. Digamos, era un embudo que no se podía volver. Ahora sí, ahora pueden optar y durante 4 años van a tener la organización horaria que determinen. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que haber una estabilidad en los proyectos educativos, tiene que haber una consistencia, tiene que haber una longitudinalidad de los mismos, y lo que no se puede estar es todos los años estableciendo
posibles cambios que afectan a esta circunstancia, que afectan a algo muy importante que lo reconoce la ley, que es el proyecto educativo, que es algo muy de mucha enjundia, y esa es la cuestión. Y por lo tanto habrá que informar porque lo que en algunos centros se votó ya no existe. Se votó sobre unas circunstancias que ya son muy cambiantes, se han modificado y no tienen mucho que ver. Y por lo tanto yo creo que además, si me permites, aunque me alargue en este punto un momento, es un buen momento, es un gran momento. Es un gran momento que tienen los centros para establecer, porque hay una nueva ley. Y estamos hablando de situaciones de aprendizaje, estamos hablando de codocencia, estamos hablando con esta nueva ley que es una ley absolutamente vanguardista, que alcanza la vanguardia educativa, estamos hablando de relacionar la educación formal con la educación no formal. Estamos hablando de poner en línea todos los recursos que existen en la educación, en las administraciones locales, en lo que nosotros aspiramos si conseguimos homogeneizar esto que es esa educación de 360 grados que se puede ver como en Alemania ha sido un revulsivo en los niveles de aprendizaje y obviamente ha puesto a Alemania en los mejores niveles educativos cuando obviamente hace unos años con el último informe PISA vimos que Alemania, el sistema educativo, había bajado. Por lo tanto, creo que es un buen momento para, con una nueva ley que acaba de implantar sus currículums, que los centros determinen qué modelo de organización quieren y yo más que, aunque soy atento a la prensa y veo que hay muchas críticas o de algunos sectores, veo que es una gran oportunidad que en una actitud responsable tienen que tener los centros en un engranaje legislativo muy interesante para determinar, como decía al principio, los tiempos de aprendizaje para sus hijos y para sus hijas. Comentabas, Carlos, que dentro de la orden se establecen 3 tipos de jornada. Yo creo que para la mayoría de nosotros son más conocidas el modelo de jornada partida, modelo de jornada continua, pero has mencionado la jornada flexible. ¿Nos puedes comentar en qué consiste? Lo digo porque concretamente en mi comunidad autónoma no existe y me parece que es importante, ¿no?, conocer otro tipo de organizaciones, ¿no?, que puedan servir también de pauta a otras comunidades autónomas. Bueno, dentro del modelaje que existe entre la partida y la continua, existe una posición intermedia, una organización horaria intermedia que básicamente establece 2 tardes libres y por eso digamos que hay mezcla la jornada partida y mezcla la jornada continua en toda la secuencia de la semana y tiene 2 tardes libres y obviamente eso es lo que le permite esa flexibilidad y esa organización. Simplemente es una cuestión que es más minoritaria, menos escogida por los centros, más escogida, por ejemplo, por los centros concertados, que mayoritariamente abrazan la jornada partida, pero los centros concertados que de alguna manera han evolucionado, han cambiado o han decidido, han ido a ese tipo de jornada flexible que las entidades titulares han permitido a las familias cuando lo han demandado. Comentabas anteriormente que esta orden, que ha contado con una amplísima mayoría del Consejo Escolar de Navarra y que además ha venido acompañado de una enorme participación que habéis estado trabajando en ella en los 2 últimos años. A mí me parece muy importante lo que comentabas anteriormente, ¿no?, de que es el momento, y es cierto, estamos ante una nueva ley de educación, es el momento de los grandes cambios, ¿no?, y uno de los cambios, ¿no?, que la ley permite precisamente es la reorganización de los horarios, de los espacios, ¿no?, esa flexibilidad, ¿no?, que se pretende desde la LOMLOE. Pero a mí me parece muy importante que los centros, que la comunidad educativa de cada centro opte por un modelo de jornada siendo muy consciente de lo que hay. Y lo comentabas anteriormente, las cosas han cambiado mucho. Desde vosotros comentabais que fue en el 2007, ¿no?, cuando tuviste esa primera orden. Ahora ha pasado una ley, no una ley, sino 2 leyes, ¿no? Hemos tenido la LOE, luego hemos tenido la LOMCE y ahora estamos con una tercera ley que es la LOMLOE. Fijaos la cantidad de cambios que han podido venir acompañando, ¿no?, a un cambio de una normativa. Pero es cierto que en relación a los tiempos escolares, yo creo, ¿no?, que ha habido falta de normativa a nivel general, no lo digo por Navarra, sino de manera generalizada, en relación a la organización de los horarios. Muchísimas comunidades autónomas no han tenido ni siquiera una regulación concreta sobre la jornada partida o la jornada continua y quizás a lo mejor por eso muchas familias no han sido muy conscientes o muy conocedoras a la hora de poder tomar una decisión
participar en un proceso, ¿no?, como es la elección de un modelo de jornada u otra, que venía además, y lo comentabas anteriormente, condicionado por una oferta de actividades extraescolares, ¿no?, cuando muchas familias han optado por decir yo quiero tener la jornada continua, tengo 2 horas de actividades extraescolares, ¿no?, es una especie como de contrato centro, comunidad educativa, familias, ¿no?, que en muchos casos no se han cumplido. Es la realidad. Yo me reúno en múltiples ocasiones con las AMPAs, con la CEAP a nivel nacional, ¿no? Y es cierto, en un principio podía haber un compromiso de los centros, pero o por la calidad de las actividades extraescolares o por la involucración de las propias AMPAs o por falta de recursos, pues en muchas ocasiones no hay suficiente oferta, ¿no? Y es una de las razones por las que las familias hoy en día están reclamando pues algo que en un principio entendían que era ese compromiso por el que ellos optaron por un modelo u otro de jornada, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante el aclarar en estos momentos que se está en un proceso de una orden, ese proceso de participación, de conocimiento, ¿no?, de diálogo con las familias para que, bueno, sepan a qué atenerse de cara a ese nuevo contrato con ellas, porque va a pautar los próximos años en cuanto no simplemente al proyecto educativo, sino también de su propia organización familiar y de horarios, ¿no? Yo, desde luego, no me cabe ninguna duda que habéis hecho un proceso completamente participativo. Me gustaría que informases, ¿no?, de cuáles son esas características, ¿no?, para que se decida, o por un modelo o por otro, que esas cifras, ¿no?, de participación, con qué porcentajes tiene que salir elegido. Bueno, que nos cuentes un poquitín cómo ha ido todo este proceso. Bueno, el departamento inició este proceso de gestión compartida de la decisión de la organización de los horarios ya hace 2 años, además acompañado de una consultora que nos asistió para hacerlo, donde pudieron participar todas las federaciones de padres y madres, todos los centros, todas las organizaciones sindicales, tanto de la educación pública como de la educación concertada, las asociaciones de directores y directoras de la escuela pública. Bueno, ahí obviamente hubo un proceso que estableció una serie de vectores, una serie de indicativos que se recogieron con un informe, con una homogeneización de la información, por esto que obviamente se hizo con profesionales. Posteriormente se profundizó más con las federaciones de padres y madres de la escuela pública, se profundizó más en ese debate y las federaciones de forma unánime nos pidieron profundizar el mismo. Posteriormente también nos solicitaron esperar a la evaluación diagnóstica de mayo, de la última evaluación diagnóstica, donde obviamente vimos los datos que extraímos de la misma, vimos que no eran significativos, que no eran relevantes para determinar si una organización horaria u otra era mejor. Pero yo insisto, tampoco me gustaría reducir la decisión de una organización horaria u otra a los datos académicos. A mí me parece que es un error. Hay otras muchas más variables que pueden influir en esa circunstancia. Tú has hecho alusión a algunas de ellas en tu introducción, yo te he trasladado a mí cuestiones importantes y una vez que vivimos, y de alguna manera la sección de evaluación del Servicio de Inspección determinaba que son tantas las variables, la muestra es que no hay estudios concluyentes con respecto a los datos académicos de ninguna universidad de prestigio al respecto, que eran las propias comunidades educativas las que tenían que analizar si a su alumnado le favorecía o no le favorecía. Por eso, la Orden Foral también lleva un sistema de evaluación incorporado, donde el Servicio de Inspección tiene una función prominente, no solo los centros en sus programaciones generales anuales, sino que el Servicio de Inspección tiene que evaluar ese proceso. Y, evidentemente, una de las cuestiones, no solo las académicas, a la que hacían alusión es que las extraescolares y las actividades de atención que establecían los centros, que no estaban muy organizadas, que no estaban muy estructuradas, que no tenían la calidad que al Departamento de Educación le merecían, eran simultáneas. Es decir, por lo tanto eran segregadoras. Quien podía acceder a un coste, podía hacer la misma, y otro tipo de alumnado se quedaba en las actividades que organizaban los centros. Por lo tanto, desde luego, un departamento como el nuestro, que su santo y seña es la equidad y la igualdad de oportunidades, pues obviamente tenía que establecer una intervención a este respecto de forma clara. Y, insisto, hay otras variables, porque no habiendo factores
académicos, existiendo también una oferta privada concertada donde mayoritariamente la oferta es partida o de jornada partida, donde obviamente vemos que existe mucho alumno en el sistema educativo navarro, donde con unas necesidades específicas de apoyo educativo, por un origen sociocultural diferente, por un acceso a la lengua tardío, porque su situación familiar, pues entendíamos que teníamos que hacer ese aporte. Yo quiero hacer una pequeña reflexión. Si nosotros en los centros que vayamos a jornada, o los centros, perdón, que opten por la jornada continua, dan esta oferta, estamos hablando de 175 días al año, quizá alguno menos, estamos hablando de una hora, estaríamos hablando de unas 1.365 horas, que es un curso académico en educación primaria. Por lo tanto, la oferta que establece el departamento, si los centros lo quieren organizar, es una oferta que a determinado alumnado oferta un año académico. E insisto, hay que recuperar niveles de aprendizaje y hay que compensar educativamente, y el sistema educativo público tiene que tener esa visión, esa misión, y si hemos hecho cambios estructurales, si hemos entrado, digamos, en un cambio de época educativa, si queremos ir a la vanguardia educativa, tenemos que organizar los horarios de los centros. Es algo muy importante y por eso también hay alguna crítica, o muchas críticas, sobre las mayorías. Si vamos a una mayoría cualificada o una mayoría simplemente. Tan democrática es una como otra. Pero yo quiero también aprovechar también esta escuela socialista para aclarar que la ley orgánica establece que para cuando se van a tomar decisiones sobre el proyecto educativo, las mayorías tienen que ser cualificadas. No lo dice el Departamento de Educación de la Gobierno de Navarra, ni lo dice el consejero, lo dice la ley. Pero es que yo algunas veces me sorprendo, la normativa foral, que en este momento reglamenta la organización de los centros, también establece que las mayorías tienen que ser cualificadas. Lo dice la norma foral, lo que tenemos en vigor. Quiero decir, no sé, también tengo yo una frase que suelo decir que un gobierno puede hacer muchas cosas, salvo no cumplir la ley. Puede hacer, pero cumplir la ley, incumplir la ley, no. Y la ley es clara, Así que entramos a revisar, pero la seguridad jurídica también es un valor y los centros tienen que tener ese clima, esa seguridad jurídica, esa consistencia y tener claro por dónde va. Pero las comunidades educativas, insisto, tienen un buen momento para debatir, tienen una buena oportunidad para conjugar sus necesidades educativas con el nuevo escenario educativo, con la ley, que es una ley ya consolidada, por mucho que le preocupe a algunos o a algunas. La LOMLOE es una ley que ya ha venido para quedarse. Esto es una de las reflexiones que hacemos en los últimos meses y, por lo tanto, pues no podíamos obviar esa circunstancia y por eso se ha establecido así. Como digo muchas veces, no se hace contra nada, ni contra nadie. Se hace a favor de que todo esté bien, que no sea arbitrario, que sea consistente, que sea contingente y que tenga pues la formalidad que debe tener. Bueno, seguimos avanzando y con ese espíritu que decías que se hace por mejorar, por dar más oportunidades también al alumnado. Creo que es importante la reflexión, que lo has mencionado muy por encima anteriormente, esa referencia a la mejora del alumnado en el éxito escolar, ¿no? Porque entendemos que esto es uno de los fines últimos, ¿no? Decías que no es el último objetivo, no es el único, pero evidentemente yo creo que tenemos que plantear que cualquier proceso de mejora educativa tiene que ir orientado a mejorar los rendimientos tanto del alumnado que está en peores circunstancias como el que está en buenas circunstancias, tiene altas capacidades y se tiene que intentar dar el máximo de oportunidades para que lleguen lo más lejos posible, ¿no? En ese sentido, me consta que estáis trabajando en Navarra en programas para la mejora del éxito escolar, ¿no? ¿Qué nos cuentas, Carlos? Bueno, yo creo que has hecho alusión al ProAplus. Nosotros tenemos muy claro que el alumnado, en función de la ley, debe escoger el régimen de inclusión que desee, es decir, que deseen sus familias. Esa es la cuestión. También es una cuestión que es novedosa en la orden foral a ese respecto. Es decir, con un 25% que en el Consejo Escolar determine iniciar el proceso de cambio de jornada, bien de jornada partida a jornada continua, en esta ocasión sí de jornada continua reversible a la partida, y ese 25% son las familias.
son las familias las que pueden provocar ese cambio y luego obviamente tendrá que ir ratificado por los 3/5 de las familias, que es la mayoría cualificada, y 2/3 del Consejo Escolar. Cuando no haya consenso, dice la ley, cuando no haya acuerdo, se tendrá que determinar una cuestión de este calado por esta circunstancia, pero evidentemente nosotros hemos trabajado mucho en un programa de docencia compartida, hemos trabajado mucho en actividades o en modelos educativos de codocencia, hemos incrementado a lo largo de la legislatura anterior un 13% los recursos personales especializados para la atención a la diversidad. Estoy hablando de perfiles de pedagogía terapéutica, de perfiles de audición y lenguaje y de perfiles también pues no docentes como los especialistas de apoyo educativo. Hemos involucrado a los centros de educación especial en convertirlos en centros de recursos para que en el sistema ordinario se haga todo con la mayor eficacia y obviamente hemos creado pues, más de 169 estructuras para que en los centros ordinarios el alumnado con necesidades educativas especiales, ahora también en secundaria, porque no existían las estructuras en secundaria, puedan integrarse en el sistema ordinario. Por lo tanto, si una administración hemos incrementado en casi 1.250 profesores, tenemos la mejor ratio del Estado entre profesorado-alumnado, que es la ratio que nos gusta a nosotros, la ratio de que el alumno tenga más profesores, más que otro tipo de ratios. A nosotros nos gustan las ratios más relacionadas con la equidad, más relacionadas con la calidad, más relacionadas con la vulnerabilidad del alumnado. Por lo tanto, hemos incorporado esa cuestión y nos quedaba organizar los tiempos de aprendizaje. Una cuestión estructural, una cuestión relevante, una cuestión fundamental. No podíamos hacer un esfuerzo ímprobo en esta circunstancia y dejar de alguna manera sin darle, si me permites, pues estabilidad y sin ordenar ese aspecto, sin ordenarlo, darle estabilidad, pero a la vez permitir la autonomía de los centros en unas coordenadas, con unas competencias, es decir, porque claro, también la orden foral en esa organización de horarios y si hay una jornada continua, también, si me permites, no es la palabra, pero exige una serie de competencias, porque estamos hablando de competencias, estamos con un currículum competencial y exige que sean una serie de competencias las que se establezcan en ese horario de tarde, competencias culturales, competencias deportivas, competencias en lenguas extranjeras y competencias del ámbito de la digitalización, que obviamente hemos hecho un gran esfuerzo y esas son cuestiones que los centros tienen que asumir de forma obligatoria. Ya los centros no presentan esos programas sobre los que se votan y que, si me permite, se han diluido con el paso del tiempo, sino que la orden ya establece qué tipo de competencias hay que trabajar en esa hora y que complementen las competencias claves que están recogidas en los reales decretos de mínimos y en los decretos, en este caso, forales de cada comunidad autónoma, en este caso de la Comunidad Foral de Navarra. Te me has adelantado porque te iba a haber preguntado de qué manera el modelo de jornadas y el modelo de organización de horarios podía estar afectando, ¿no?, al nuevo modelo competencial. Ya me lo has contado, con lo cual no voy a profundizar en ello. Pero decías anteriormente que habéis tenido un gran apoyo, ¿no?, en el Consejo Escolar del Estado, de Navarra por parte de la comunidad educativa, salvo cierta oposición por parte de los docentes, del colectivo de los docentes. Bueno, ¿qué ventajas pueden contar los profesores, las profesoras, de poderse acoger, ¿no?, a esta flexibilidad? Porque yo lo veo como flexibilidad en la organización de los horarios, mucha más libertad y, por tanto, más opciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué les dirías a los docentes, ¿no?, sobre qué ventajas puede conllevar esta nueva orden de cara a su propia organización también de tiempos, de horarios y en el diseño de los horarios, básicamente? Bueno, yo te hablaba antes, al comienzo de nuestra conversación, de que obviamente todos tenemos unas gafas de la pluralidad y la diversidad que existe. Yo creo que la pluralidad y la diversidad es un valor democrático y forma parte del ordenamiento jurídico superior. Pero también te hablo de un proceso participativo que ha trasladado información y formación. Y creo que eso también nos ha hecho a todos los que gestionamos, dentro de un paradigma que teníamos, ir cambiando
nuestras gafas, nuestra visión y, obviamente, respetando los factores diferenciales. Pero también entiendo que el profesorado es fundamental. El profesorado es un elemento importantísimo en el sistema educativo navarro y en la educación en general. Y, por lo tanto, creo que hay que apoyarle y respetarle. Pero también considero que hay que superar la visión docéntrica de la educación. Hay que superar la visión docéntrica de la educación. Lo digo con todo el respeto. Creo que hay que dirigir las políticas públicas a las familias, que son las receptoras, y al alumnado, y a nosotros nos interesa superar, digamos, estos efectos negativos que nos ha dejado la pandemia y creemos que de esta manera lo podemos establecer. Una cuestión muy singular de la Comunidad Foral de Navarra, yo creo que además hay movilizaciones, creo que hoy había movilizaciones al respecto, insisto, las respeto enormemente, pero aquí, como saben pues nuestros compañeros, nuestras compañeras, somos un gobierno en minoría. Somos un gobierno en minoría y hay somos un gobierno de coalición y hay 3 grupos que sustentan el Ejecutivo y hay un acuerdo programático. Y el acuerdo programático habla de cumplir un pacto social y político por la educación, que es el pacto sindical que se hizo en 2018. A mí ya me hubiese gustado hacer un pacto pues, que hubiese sido más potestativo, que recogiese aspectos más relacionados con la equidad educativa, que es de alguna manera la seña de identidad del modelo educativo socialista. Pero obviamente hay un compromiso de cumplir ese pacto sindical, porque ese es el acuerdo y obviamente yo creo que pactar es buscar elementos comunes, es buscar elementos de consenso, y ese pacto dice blanco sobre negro, o negro sobre blanco, no sé cómo le gusta más, que hay que hacer una norma sobre la organización horaria de los centros, que había que hacer una horaria, que había que coordinarla, consensuarla, y se ha hecho todo ese proceso. Pero es que además ese pacto dice lo que critican de alguna manera las organizaciones sindicales, que la mayoría será cualificada. Entonces, me sorprende que las organizaciones sindicales salgan con tanta virulencia para intentar derogar esta orden foral y acordaran en primera instancia que la mayoría fuera cualificada y que exijan que se cumpla el pacto y que finalmente lo que digan es que no tiene que ser la mayoría cualificada. Pues obviamente a mí me sorprende, pero insisto, respetando al profesorado, que es fundamental y hay que apoyar, y además hablábamos antes fuera de cámara de que hay que desproveerles de determinadas tareas burocráticas, de determinadas cuestiones que creo que es bueno avanzar en ello y creo que son buenas ideas que tiene el Partido Socialista al respecto. También considero, y lo digo, tú me conoces con claridad, que hay que superar esa visión docéntrica de la educación y obviamente abrir otras miradas, ponernos otras gafas también y otras visiones que son importantes y profundizar en el debate y no entrar en esa dicotomía que de alguna manera, digamos, obstaculiza la visión, esa dicotomía bipolar o esa dicotomía entre jornada continua y jornada partida. Estamos hablando de tiempos de aprendizaje, estamos hablando de pandemia, estamos hablando de recuperar emocionalmente al alumnado, estamos hablando de equidad, estamos hablando de compensar educativamente, de establecer unas competencias en horario de tarde si es que los centros la deciden. Estamos hablando de muchas otras cosas que impiden este debate tan polarizado que existe un poco en la sociedad y que, bueno, pues que va muy ligado a otras circunstancias que no son esencialmente educativas, porque sí que considero que la educación puede de alguna manera tener cierto componente en la conciliación o ayuda a la conciliación, pero no es la función del Departamento de Educación. La función del Departamento de Educación es educar y no es conciliar. Hay otros ámbitos políticos, hay otros ámbitos en el Gobierno para este tipo de cuestiones. Nuestra función fundamentalmente es educar, instruir y generar ciudadanos libres, críticos, responsables para posteriormente establecer una sociedad más dinámica, más avanzada y más justa, porque la educación es el primer factor individual de progreso y el primer factor colectivo de progreso y obviamente tiene una influencia muy importante y es el epicentro para la solución de muchos problemas. Hablabas de pandemia, hablabas de bienestar emocional del alumnado y es cierto que desde la pandemia pues, el alumnado se ha visto en unas circunstancias complicadas, ¿no?
de gestión, ¿no? de sus propias emociones. Y es cierto que en la infancia, durante la infancia, en la juventud, el haber estado tanto tiempo privado, ¿no? de ese proceso de socialización tan importante, el que nuestros niños y nuestros jóvenes hayan estado expuestos durante tanto tiempo a la pantalla del ordenador, a formatos digitales, ¿no? Frente a ese proceso tan natural y tan necesario de estar con otros niños, el juego, los hábitos, ¿no? que todos nosotros en nuestra infancia y en nuestra juventud hemos podido desarrollar, pues algo tan necesario se vio privado durante un tiempo, digamos, excesivo, ¿no? para muchos niños, nuestros jóvenes. Y claro, eso se ha visto en una traducción que se ha disparado, de alguna manera, problemas asociados a la salud mental o a ciertos desequilibrios emocionales en nuestra juventud que deben ser tratados fundamentalmente desde el ámbito de la salud, pero también desde la prevención y el apoyo desde el ámbito educativo. Se han disparado las alarmas en muchos sitios. Es cierto que cada vez hay más casos. Hay protocolos establecidos en todas las comunidades autónomas, en los centros educativos. Hay hasta un programa de cooperación territorial sobre bienestar emocional de nuestros jóvenes que pretende ayudar a que esto sea más llevadero cuando es una situación ya de por sí poco llevadera. Me consta que en Navarra habéis estado trabajando en programas, que habéis estado tomándolo como se tiene que tomar, muy en serio, porque evidentemente supone un problema en muchos casos dramático para el futuro de muchos niños jóvenes y además bueno, pues con unos niveles muy complicados de poder gestionarlo también por parte de las familias. Y además esto también está asociado a esos tiempos escolares, porque hay que asociarlo a que muchos de estos problemas surgen por esa falta de socialización, pero también por ese tiempo que muchos niños y muchos jóvenes pasan de aislamiento en sus hogares tras la jornada escolar y esos tiempos de soledad en el entorno familiar, ¿no? ¿Qué habéis estado trabajando en este sentido, Carlos? Bueno, como te decía, obviamente la agenda política educativa tiene que establecerse una recuperación del bienestar emocional, es decir, todos los fenómenos de falta de comunicación, de aulas burbuja, de falta de interacción, de comunicación, de socialización han generado pues, un incremento de la ansiedad, un incremento de la depresión y también un incremento de intentos de suicidio en el sistema educativo. También en Navarra hemos tenido que implementar protocolos de suicidio muchos más exigentes. Hemos hecho el mayor estudio que se ha hecho en la Comunidad Foral de Navarra sobre el bullying y el ciberbullying. Te comentaba un poco las necesidades de estructurar el tiempo de ocio, las necesidades de que el alumnado más desfavorecido tenga más oportunidades educativas para solventar ese efecto Mateo que hablamos o que hablan sobre todo los sociólogos, pero en las jornadas que sobre la organización de los tiempos encargó el Departamento de Educación al Consejo Escolar de Navarra, se habló de estas cuestiones, se habló de un informe de UNICEF reciente, donde hablaba que el 50% del alumnado se sentía solo, que el 47% del alumnado se sentía triste y que mucho alumnado, creo que en un 15%, se sentía falto de energía. Y además trasladaban otro dato que es muy importante con relación a lo que yo decía y a lo que tú estás exponiendo, pues bueno, de estos que coloquialmente conocemos niños llave o niñas llave, ¿no? que obviamente pasan mucho tiempo, que esos síntomas bajaron 10 puntos en aquellos contextos familiares donde durante la pandemia hubo muy buena interacción, hubo una buena relación, donde digamos el clima familiar fue adecuado. Por lo tanto, está dándonos la clave de la afectividad, la clave de la interacción, la clave del acompañamiento, la clave de establecer situaciones agradables, cálidas, porque obviamente en un sistema afectivo es donde las actitudes se convierten en valores y los valores en buenas conductas. Por lo tanto, la escuela es un contexto que debe ser cálido, afectivo, donde se puedan trabajar las actitudes, los valores, para que luego se conviertan en conductas, competencias, para poder solventar las dificultades, y para eso hay que establecer recursos personales para el alumnado. Por lo tanto, pues, obviamente hemos creado desde el programa Laguncha, hay un programa Laguncha que se llama así, hemos generado las carpetas de bienestar emocional para poder establecer de forma transversal a todos los centros unos recursos didácticos, pero además estamos trabajando hoy mismo, creo que se establecía en la página web del Departamento de Educación,
un vídeo con todos los aspectos promocionales o innovadores en el ámbito de la convivencia. El Departamento de Educación en esta legislatura hemos arrancado con un abanico de normativas nuevas, interesantes a mi parecer. Una de ellas es el Decreto Foral de Convivencia, el nuevo Decreto Foral de Convivencia que sustituirá al de 2010, donde obviamente es un decreto que tiene que recoger todos los cambios sociales, toda la evolución tecnológica que hacías alusión, todo el peligro que hay en redes y todos los aspectos convivenciales que se establecen. También hemos lanzado un decreto foral de comedores, donde vamos a acceder a 175 días al año de comedor y le van a dar un carácter educativo a ese espacio, a ese tiempo de comedor y sobre todo también se va a preocupar y ocupar de una circunstancia importante, que son los hábitos sociales, que también va muy en línea de todo esto que estábamos comentando durante la tarde de hoy. Es decir, todo tiene un empaque, todo tiene una coordinación, todo tiene un sentido, todo tiene un valor y va canalizado en la misma línea. Eso es creo que es la importancia de la homogeneización de las políticas para obviamente conseguir un fin que, insisto, es el de la equidad en nuestro sistema y el de la igualdad de oportunidades, y veremos a ver cómo evolucionan estas circunstancias. Estamos participando también en las evaluaciones internacionales por primera vez y obviamente pues vemos y analizamos cuestiones que tenemos que mejorar. Por eso también vamos a hacer un plan foral de lectoescritura que refuerce las competencias claves. No se confunda la gente dentro de las competencias claves del currículum. Vamos a reforzar algunas de ellas para ahormar un poco el mismo. Entonces, bueno, trabajamos con mucha intensidad y mucha coordinación del servicio de inspección con la unidad de convivencia, con la unidad de igualdad, con inclusión. Bueno, creo que se trabaja con mucho aliento y con muchas ganas y bueno, espero que todo redunde en que la ciudadanía tenga un mejor servicio público como es el que nos obliga a nuestro modelo, ¿no? Carlos, fíjate, comedores escolares, actividades extraescolares, programas de bienestar emocional, muchas cuestiones no son estrictamente educativas, sino, como su nombre indica, son servicios complementarios. Y cada vez que tendrán un sentido absolutamente educativo. Lo tendrán educativo, no asistencia. Sí, pero no son estrictamente servicios educativos, ¿no? Es cierto, y vuelvo a lo que decía al principio, anda que no ha cambiado, ¿no? La educación en estos últimos 40 años, anda que no ha evolucionado y anda que no ha habido cuestiones que se han ido añadiendo, ¿no? Como responsabilidades y nuevas funciones adheridas al sistema educativo y, por tanto, a la propia gestión de la educación en nuestro país, descentralizada en manos de las comunidades autónomas. Bueno, claro, todo esto, comedor escolar, 175 días al año, un servicio educativo para el comedor escolar, todo este tipo de actividades extraescolares vinculadas también a un nuevo enfoque competencial, actividades complementarias, programas de refuerzo educativo, transporte escolar. ¿Puede una consejería, ¿no?, desde que se asumieron las competencias en materia educativa, asumir tanto y tanto que está viniendo desde la sociedad? Bueno, esa es una cuestión que es un debate que yo siempre tengo en el seno del Gobierno. De alguna manera, pues obviamente, digo, pues yo entiendo que los consejeros de educación, si me permites la broma, pues tendrían que ganar más, ¿no? Porque obviamente hacen obra pública, gestionan igual un tercio de la función pública de una comunidad, obviamente colaboramos en la codocencia y en la coeducación y por lo tanto en la igualdad, obviamente gestionamos transporte, gestionamos, como bien dices, muchas cuestiones que son importantes. En ese sentido, bueno, yo creo que pues, Navarra ha cuidado el tema de los servicios complementarios, lo vamos cuidando. De hecho, tenemos una orden foral absolutamente puntera, donde no solo se transporta al alumnado de educación infantil primaria y secundaria obligatoria, sino que también optamos por garantizar el derecho de transporte al alumnado de formación profesional de grado medio y al alumnado de bachillerato. Por lo tanto, es una cuestión que también redunda en lo educativo. Por eso decía lo del sentido educativo, porque claro, en Navarra partíamos de un 13,9% de tasa de abandono escolar cuando en la anterior legislatura
iniciamos la aventura, el honor de gestionar la educación navarra. Hoy Navarra es la segunda comunidad del Estado, la segunda comunidad de España en menor tasa de abandono escolar. Está en la Comunidad Autónoma Vasca, que tradicionalmente ha tenido el primer lugar del ranking, con 5,6%. Navarra está con 5,7%. Hemos reducido, hemos, desplomado la tasa de abandono escolar en solamente 4 años, el 5,7%. Eso, el dato del abandono escolar es tremendamente importante. Totalmente. Por la cohesión social que genera, por la cohesión económica que fundamenta y porque obviamente da un reflejo de lo que se objetiva el aprendizaje del alumnado, de que se saca el máximo partido de cada alumno y cada alumna. Y en ese sentido, pues no solo la dimensión o la redimensión de la formación profesional, que gracias al Gobierno de España obviamente tiene este país con una nueva ley, con un avance social como va a ser asignar a la seguridad social a todo el alumnado que esté en formación profesional dual. La formación profesional ha tenido un valor determinante, pero también la atención a la diversidad, es decir, todas las políticas de inclusión, de acoger a todo el alumnado, de buscar el itinerario académico que tenga todo el alumnado, pero también, obviamente, el transporte y transportar al alumnado de formación profesional de grado medio, que es un alumnado que puede exigir muchas actuaciones compensatorias y, si no, puede que abandone el sistema educativo, y eso sí que genera exclusión, y eso sí que genera diferencias, y eso sí que vulnera la igualdad de oportunidades. Creo que ha sido un acierto y nos ha permitido, como digo, desplomar esa circunstancia y poder tener un dato de abandono escolar, y eso también, efectivamente, redunda en la gestión. Ha habido que invertir mucho dinero, ha habido entonces yo sí que estoy agradecido también al Gobierno, porque obviamente el Gobierno es colegiado y es importante que seamos la comunidad que más incremento presupuestario hemos tenido de todas las comunidades de España en el ámbito de educación, y que el índice multicausal de calidad de vida hayamos subido 3 puntos y estemos en segundo lugar. Bueno, estamos satisfechos, pero desde luego queremos más, y queremos más por la gente. Queremos más por la gente, y nosotros estamos haciendo esto por la gente, y creemos que es importante que la gente tenga, como decías tú, y estoy de acuerdo, más oportunidades, más opciones, y que la escuela pública sea un modelo más polivalente y que oferte lo que cada uno o cada una necesite. Pues vamos ya llegando al final, Carlos, y yo te tengo que preguntar, con este proyecto integrador tan completo, con tantos cambios que habéis llevado adelante en estos últimos años en que habéis estado al frente de la Consejería de Educación en Navarra, ¿qué otras gratas sorpresas nos puedes adelantar que tienes previsto para el futuro de la educación navarra, y qué otro tipo de proyectos inspiradores, ¿no?, para otros gobiernos? Y ya sabes que es en lo que nos basamos en esta escuela socialista, en aquello que es puntero, en aquello en lo que los socialistas, en las socialistas destacamos, que nos pueda servir un poco de orientación, ¿no?, para el futuro, porque no me cabe ninguna duda de que muchas cosas tienes todavía en la chistera para sacar adelante. No, hay cosas, pero yo creo que es importante, como te decía, la consideración. Yo creo que la educación navarra ha tenido un cambio de época, y desde luego son cambios estructurales que eran necesarios, y yo creo que vamos a intentar perseguir esa vanguardia educativa de nuestros países, de los entornos. Queremos estar en posiciones punteras a nivel de nuestros vecinos, dentro de la Unión Europea. Ahora mismo estamos empeñados vamos a iniciar un trabajo con los centros, con el servicio de inspección. Vamos a un trabajo que nosotros queremos que vamos a intentar culminarlo. 2 cuestiones. Uno, estamos absolutamente empeñados en bajar la tasa de repetición. Es decir, nos parece fundamental. Es decir, en esta comunidad, pase lo que pase, hagan los reales decretos que haga el Ministerio de Educación y Formación Profesional y ahora Deporte, la repetición sigue estando en el 20%. Si coges el alumnado a los 15 años, en cuanto a la tasa de idoneidad, seguimos. He escuchado en el Parlamento que regalamos a los aprobados. Los equipos docentes tuvieron la responsabilidad de la pandemia para poder determinar un poco los criterios de evaluación, y seguimos en unas tasas, para mí, inaceptables de repetición. ¿Por qué? Porque es cara, la repetición es cara. Obviamente, si haces un seguimiento de los informes PISA, tú eres una experta en educación, sabes que es ineficaz, porque obviamente es una medida de atención a la diversidad
que no mejora. Y que desmotiva. Y que desmotiva. Y además, y además no tiene mucha relación con el currículum, con lo formal. Es más una evaluación administrativa que formativa, que dice poco. Por lo tanto, estamos empeñados, no sabemos aún cómo lo vamos a hacer y queremos trabajar mucho este aspecto de una manera importante. También queremos seguir bajando la tasa de abandono escolar. Para nosotros sigue siendo importante reducir todavía esa tasa, que aunque quizás estemos en temas estructurales, y por ahí vamos a trabajar, porque creemos que después de la pandemia que hemos padecido, después de intentar hacer cuestiones en medio de una pandemia, creemos que es el momento de disfrutar, de desarrollar estas cuestiones. Pero bueno, hablábamos ahora también ante la Cámara que PISA llega ya llega el informe PISA dentro de unos días, vamos a ver, es una evaluación internacional, nos puede dar pistas, despistajes, cuestiones que puede hacer que nos adecuemos, que adaptemos y que trabajemos. Desde luego, esa es la cuestión, queremos subir el nivel de aprendizaje y queremos tener un sistema educativo, desde luego, basado en la equidad, pero orientado a la excelencia. Y esas son cuestiones tremendamente relevantes, aunque parezca que no son grandilocuentes, creo que pueden mejorar mucho más el sistema educativo. Desde luego no son irrelevantes en absoluto. Bajar la tasa de repetición es uno de los objetivos, es una obligación que tenemos y además es uno de los principios, ¿no?, que acompañaba en la LOMLOE. Todas las medidas prácticamente de personalización del aprendizaje y de atención a la diversidad han ido orientadas, muchas de ellas, a reducir esa tasa de repetición, por lo que decías tú, y porque además no simplemente es que sea inapropiada, ¿no?, porque es hasta cierto punto un escándalo, ¿no?, la cifra que tenemos en España en comparación con otros países del entorno europeo, pero de la OCDE también. O sea, se puede decir que España es prácticamente la campeona del mundo en tasa de repetición, sino por el coste económico que conlleva a sí mismo y que no tiene una repercusión esa inversión en alumnos que repiten, que pueda volver a tener un retorno en el sistema educativo, ¿no? Por tanto, es un dinero que siempre hemos dicho que el dinero en educación es una inversión, pero es que el dinero que se invierte en la repetición no es ninguna inversión porque se pierde. Son más de 3.000 millones de euros al año lo que se pierde de media en nuestro país en la repetición, ¿no? Por tanto, evidentemente es un objetivo muy loable, igual que intentar reducir esa tasa de abandono, por la que os tengo que felicitar, porque vosotros ya habéis superado con creces el objetivo europeo de bajar del 10% la tasa de abandono escolar temprano, y hay que felicitarlo porque, como tú bien decías, la educación tiene un fin, tiene el fin educativo, pero evidentemente también tiene un fin social, y las tasas de abandono escolar van asociadas a tasas de exclusión social, algo que para nosotros como fuerza política, como partido progresista que buscamos la equidad y la cohesión social, evidentemente es inaceptable. Por tanto, todo el apoyo, y además os vamos a mirar muy cerca porque si tenéis éxito en aquellas medidas que vais a sacar adelante para reducir la tasa de repetición y la tasa de abandono escolar temprano, no te quepa duda que nos vamos a autoinvitar nuevamente aquí a Pamplona para hacer una nueva escuela socialista, porque desde luego es uno de los temas que tenemos como prioridad y como objetivo en el ámbito nacional y desde luego como partido. Tenemos que bajarla, tenemos que reducirla, así que cualquier tipo de experiencia que podáis compartir con la organización será más que bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, porque creo que ha sido muy clarificador el objetivo que tenéis, algo muy novedoso también, la utilización de los tiempos escolares, esa readaptación que se tiene que hacer desde una administración para que esté al servicio de los centros educativos y, por tanto, poder conseguir ese objetivo, ¿no?, de mayor calidad, con mayores tasas de equidad y, por supuesto, con un mejor servicio al conjunto de la comunidad educativa, que al fin y al cabo tiene que ser el alumnado y, por tanto, a las familias también que necesitan que los centros educativos adapten también sus horarios a sus propias necesidades, ¿no?, porque son necesidades sociales. Y no debemos olvidar nunca que la educación es un fin social y, por tanto, está al servicio de nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias, Carlos, por haber compartido este proyecto con nosotros y con nosotras, y muchísima suerte y éxito, que no me cabe ninguna duda que lo vais a tener
en la puesta en marcha de esta nueva orden y que tengáis unos resultados como tenéis que tener, que sin ninguna duda serán de lo más satisfactorios. Y a todos vosotros y vosotras, a nuestros espectadores de la Escuela Socialista de Educación, gracias por seguirnos una vez más en esta escuela sobre la reorganización de los horarios educativos. Y como siempre, pues os emplazo a la siguiente Escuela Socialista, que os adelanto que en la siguiente ocasión estará centrada en la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Muchas gracias y hasta otra Escuela Socialista.